Nunca quise casarme. Mucho menos por dinero. Pero la vida, cuando aprieta, te arrincona. Y ahí estaba yo, frente a un contrato, con la pluma temblando entre los dedos y un hombre desconocido esperando mi firma. Era rico. Frío. Intimidante. Su mirada no tenía ternura, solo cálculo. Para él, yo era una solución. Para mí, él era la única salida. Nadie me advirtió que, detrás de esos muros de mármol y lujo, se escondía un corazón más roto que el mío. Ni que en las noches de silencio, terminaríamos escuchando nuestras heridas. No fue amor a primera vista. Fue un acuerdo. Fue sobrevivir. Pero en el eco de nuestras diferencias, algo inesperado comenzó a florecer. Yo me casé por dinero. Pero nunca imaginé que, en medio de la mentira, encontraría la verdad más hermosa de mi vida. Suscríbete si alguna vez sentiste que el amor puede surgir donde menos lo esperas. Porque esta historia puede hacerte creer de nuevo. La oficina era silenciosa, pero el peso de esa decisión resonaba alto dentro de mí. El contrato estaba allí, sobre la mesa de cristal, como una sentencia. 2 años de matrimonio. Absoluto secreto. Sin involucramiento emocional. Eso fue. Un papel. Frío. Calculado. Como él. Leandro Monteverde. Su nombre llevaba más que riqueza. Llevaba historias que la prensa inventaba, rumores que asustaban hasta a los más atrevidos. Se decía que había perdido a alguien, que después de eso cerró su corazón como si cerrara la última puerta de una mansión abandonada. Firma. Dijo, sin emoción, deslizando el bolígrafo hacia mí. Mi mano temblaba. No sabía si era miedo o vergüenza. Tal vez ambos. Pero cuando pensé en todo lo que mi familia estaba pasando, las deudas, la desesperación en los ojos de mi madre, el aviso de desahucio, supe que no había elección. Respiré profundamente, mordí mi labio y firmé. Él no sonrió. Ni siquiera agradeció. Solo tomó el contrato, lo guardó en el maletín y me dijo, sin mirarme. El conductor te recogerá a las 8. El vestido ya está elegido. Así de simple. Al día siguiente, estaría casada con un hombre que apenas conocía. ¿Y por qué? Por dinero. Pero no se engañe, yo no era un oportunista. Yo era solo una chica desesperada tratando de salvar a los que amaba. ¿Y él? Tampoco era el villano de la historia. O al menos, no del todo. Esa noche, me senté en el borde de la cama de mi habitación pequeña y húmeda, mirando mis manos como si llevaran un pecado. Me preguntaba si alguna vez podría mirarme en el espejo sin sentir vergüenza. Pero al mismo tiempo, había una extraña paz por saber que mis padres podían respirar, que mi hermana pequeña tendría algo para comer, que el caos que nos ahogaba se estaba finalmente calmando. La boda sería mañana. Y yo todavía no sabía nada sobre él más que lo que los periódicos decían. Que era frío. Que era rico. Que no amaba a nadie. Pero había algo en su mirada, aunque evitaba el contacto visual, que me decía que también llevaba fantasmas. Fantasmas que tal vez se parecían a los míos. Lo que no sabía es que ese contrato iba a cambiar todo. Que detrás de esa máscara de hielo, había un hombre en ruinas. Y que en el silencio de un matrimonio por conveniencia, nacería un amor que ninguno de nosotros esperaba. No hubo flores. No hubo música. No hubo sonrisas. Solo el eco de nuestros pasos en un enorme salón vacío y silencioso, donde 2 desconocidos estaban a punto de prometerse una vida que ninguno deseaba. El vestido me quedaba perfecto, como si hubiese sido hecho a medida, pero no lo elegí yo. Era blanco, sin brillo, sin alma. Como este matrimonio. Como yo, ese día. Leandro estaba allí, impecable con su traje gris oscuro, su mirada fija en un punto lejano. Ni siquiera me miró cuando llegué. Era como si no existiera. Como si yo fuera solo una pieza más en un plan que él había elaborado sin espacio para sentimientos. ¿Listos? Preguntó el juez de paz. Él solo asintió. Yo tragué saliva, sentí como mi corazón latía con fuerza. No por amor. Por miedo. Por incertidumbre. Porque sentía que estaba firmando mi libertad, mi futuro, mi dignidad. ¿Aceptas a Leandro Monteverde como tu legítimo esposo? Me temblaban las manos. Miré alrededor. No había nadie de mi familia. Él no quiso testigos. Dijo que cuanto menos gente supiera, mejor. Sí, acepto, murmuré, casi sin voz.
Y fue entonces cuando él me miró por primera vez ese día. Sus ojos eran fríos, casi vacíos. Pero en lo más profundo, vi algo, una herida. Una tristeza antigua, escondida tras años de control. Sí, acepto, dijo él sin vacilar. Nos colocaron los anillos. Firmamos. Nos declararon marido y mujer. Y ya estaba hecho. Yo, Mia Ferrucci, hija de un hombre arruinado y una madre enferma, me había casado con Leandro Monteverde, el magnate más enigmático del país. Por necesidad. Por un trato. Por dinero. Salimos del edificio sin una palabra. El auto negro nos esperaba. Subí primero. Él me siguió sin siquiera rozarme. El silencio entre nosotros era tan denso que dolía. A partir de hoy vivirás en la casa principal, dijo de repente, sin mirarme. Tienes tu propia habitación. Hay normas. Están escritas. Léelas. Cúmplelas. ¿Y si no lo hago? Pregunté, más por probar su reacción que por rebeldía. Él me miró por el espejo retrovisor. Una mirada seca, peligrosa. Pero también, cansada. No rompas el trato. Eso es todo lo que te pido. El resto del camino fue silencio. Y dentro de mí, algo se rompía lentamente. Porque yo había vendido mi libertad. Porque él había enterrado su corazón. Y porque, aunque ninguno lo sabía aún, ese matrimonio sin alma iba a cambiarnos para siempre. La mansión Monteverde era un reflejo de su dueño, elegante, silenciosa y helada. Apenas crucé el umbral, me sentí fuera de lugar. Todo era demasiado perfecto. Demasiado caro. Demasiado vacío. Como si nadie viviera realmente allí. Una mujer de mediana edad, de semblante serio, me recibió con una leve inclinación. Soy Clara, ama de llaves. Me encargaré de lo que necesites, dijo con voz firme. Leandro se adelantó. Ni una palabra de cortesía, ni una bienvenida. Solo instrucciones. Ella ocupará la habitación del ala este. Que tenga todo lo necesario. Y luego, sin mirarme, añadió. La cena es a las 8. No llegues tarde. Y se fue. Así, como si yo fuera una empleada más. Como si no acabáramos de casarnos. Mi habitación era amplia, decorada en tonos grises y blancos. Fría. Como todo en esa casa. Me senté en la cama, respiré hondo, y lloré. Por primera vez desde que acepté aquel contrato. Lloré en silencio. Porque nadie podía escucharme. Porque me sentía sola, usada, invisible. Cuando abrí el cajón del velador, encontré un sobre. Normas del acuerdo, decía. Con manos temblorosas, lo abrí. No interferirás en mis asuntos personales ni empresariales. No deberás hacer declaraciones públicas sobre nuestra relación. No entrarás en mi habitación sin permiso. Nuestra convivencia será estrictamente formal. Este acuerdo tendrá una duración de 1 año, renovable solo si ambas partes lo desean. Era un contrato disfrazado de matrimonio. Y sin embargo, algo dentro de mí empezó a cambiar. No por él, sino por mí. No quería vivir como una sombra. No podía. A las 8 en punto, bajé al comedor. Él ya estaba sentado, con una copa de vino en la mano. Sus ojos se levantaron apenas me vio. Me observó en silencio por unos segundos. Y por primera vez, sentí que realmente me miraba. Como si estuviera tratando de descifrar quién era yo detrás del vestido blanco. Llegaste puntual, dijo. Leí las reglas, respondí, con un leve tono de ironía. Él soltó una sonrisa muy leve, casi imperceptible. Pero allí estaba. Bien. No me gustan los problemas. ¿Y qué te gusta, Leandro? Pregunté, sin pensarlo. Tal vez por curiosidad. Tal vez por desafío. Él me sostuvo la mirada. Por un momento, el silencio entre nosotros se volvió diferente. No incómodo. No frío. Sino, cargado de algo nuevo. Algo que no sabía nombrar. Dormir tranquilo, respondió finalmente. Y eso no ocurre hace años. No supe qué decir. Solo lo observé mientras él volvía a su copa, como si hubiera dicho algo sin darse cuenta. Esa noche entendí que, detrás del hombre duro y calculador, había alguien herido. Alguien que también cargaba una historia. No era amor lo que sentía. Aún no. Pero por primera vez, quise saber más. Y eso, ya era el principio de algo. Las semanas siguientes se arrastraron entre silencios y rutinas fríamente calculadas.
Leandro casi nunca estaba en casa. Cuando estaba, se encerraba en su oficina o en el jardín, hablando por teléfono con alguien del otro lado del mundo. Sus pasos resonaban como los de un extraño dentro de su propia casa. Y yo, solo cumplía el papel de esposa decorativa que él esperaba de mí. Pero yo observaba, silenciosamente, como quien intenta armar un rompecabezas sin saber la imagen final. Empecé a notar patrones, evitaba cualquier tipo de afecto, mantenía las conversaciones en el nivel más superficial posible, y tenía ojeras profundas incluso durmiendo en un colchón de seda. Algo lo perseguía. En una tarde lluviosa, Clara entró discretamente a mi habitación. «Te ves triste, niña», dijo con voz suave, mientras preparaba las sábanas. «No es tristeza. Es soledad», respondí, casi sin pensar. Se detuvo un momento y me miró con una expresión que mezclaba compasión y prudencia. Él no era así, ¿sabes? Hubo un tiempo en que el señor Leandro sonreía. Amaba de verdad. Pero algo en él se rompió, y nunca volvió a ser el mismo. ¿Sabes lo que pasó?, pregunté, sintiendo el corazón acelerarse. Ella dudó. Miró a la puerta, como si temiera ser escuchada, y susurró. Perdió a alguien. Una mujer. Estaban comprometidos. Dicen que ella lo engañó. Y murió poco después, en circunstancias extrañas. Sentí un frío subir por la espalda. No era solo dolor lo que cargaba. Era culpa. Desconfianza. Y tal vez, miedo de amar de nuevo. Esa noche, cuando llegó, algo en él parecía diferente. Estaba mojado por la lluvia, sin su habitual chaqueta cara. Y en lugar de encerrarse en la oficina, subió directamente a la terraza. Lo seguí, en silencio. ¿Está todo bien?, pregunté, cuando lo vi ahí parado, mirando las luces de la ciudad. Se volvió. Había cansancio en sus ojos. No tienes que fingir interés, ¿sabes? No es parte del contrato. No estoy fingiendo, respondí. Y esta vez, mi voz salió firme. Solo, estoy tratando de entenderte. Silencio. Después de unos segundos, susurró. Entender es peligroso. Cuanto más entiendes, más duele. Fue allí, bajo la lluvia fina, que vi una grieta en su armadura. Pequeña, pero real. Él no me tocó. No me besó. No dijo nada que pareciera cariñoso. Pero se quedó a mi lado. Por minutos. Y esa noche, por primera vez, no cenamos en silencio. La cena esa noche no fue como las anteriores. No hubo criados sirviendo platos caros ni silencios incómodos que pesaban en el aire. Él y yo, sentados frente a frente, compartimos una sopa sencilla y un trozo de pan caliente. Preparados por Clara, como si fuéramos dos personas normales, no dos desconocidos atrapados en un matrimonio sin amor. No hablábamos mucho, pero el silencio ya no era el mismo. Era más humano. ¿Siempre comes tan poco?, pregunté, rompiendo el hielo con una media sonrisa. Él alzó la vista, como si la pregunta lo hubiera tomado por sorpresa. Por un momento pensé que me ignoraría, como otras veces, pero respondió. Comer solo siempre me ha parecido innecesario. Hizo una pausa, como si dudara. Pero esta noche, sabe diferente. No supe qué decir. Pero sentí algo dentro de mí moverse. Como si, muy en el fondo, una parte de él quisiera dejarse conocer, aunque le costara. ¿Por qué aceptaste este matrimonio?, le pregunté, sin rodeos. Estábamos casados. Tenía derecho a saberlo. Me miró fijamente. Hubo un largo silencio. Y luego, con voz baja, dijo. Porque no me importa el amor. Sus palabras cayeron como piedras. Pero no dolieron. Porque no eran frías, eran heridas. ¿Y si algún día te importa?, pregunté. Sus ojos se endurecieron, pero su voz tembló al decir. El amor no es algo que pueda confiarle a nadie más. No después de lo que viví. Después de esa noche, algo cambió. Ya no evitaba mi presencia. No hablábamos mucho, pero empezaba a dejarme entrar en pequeños detalles. Me preguntaba si necesitaba algo, o si me gustaba la música que sonaba en el comedor. Una tarde, lo vi sonreír. No fue para mí. Fue al ver a Clara regañar al jardinero por regar las flores de forma descuidada. Pero fue una sonrisa verdadera. Y eso, fue suficiente para que mi corazón se estremeciera. Aquel hombre que solo veía el matrimonio como un contrato comenzaba a mostrar fisuras en su muro. Y yo,
que había aceptado casarme por dinero, empezaba a ver un alma herida detrás de los trajes caros y la mirada distante. No sabía qué estaba pasando conmigo. Pero lo que sí supe esa noche, fue que ya no quería marcharme. Una noche lo escuché gritar mientras dormía. Eran casi las 3 de la madrugada. Me despertó su voz ronca, su respiración agitada, y un nombre que nunca había oído salir de sus labios. Sofía. No, no te vayas. Mi cuerpo se tensó. ¿Quién era Sofía? ¿Un amor del pasado? ¿La razón por la que decía no creer en el amor? Me acerqué a su habitación sin pensarlo. La puerta estaba entreabierta y él se debatía en una pesadilla. Tenía el rostro empapado en sudor y su mano apretaba con fuerza la sábana. Tranquilo, susurré mientras me sentaba en el borde de la cama. Apenas mis dedos rozaron su hombro, se despertó de golpe. Se incorporó bruscamente, mirándome como si yo fuera una amenaza. Sus ojos estaban llenos de miedo, no de enojo. ¿Qué haces aquí? Su voz era áspera, pero débil. Te escuché gritar. Vine a ver si estabas bien. Hubo un silencio largo. Entonces, por primera vez, no me ignoró, no me apartó. Bajó la mirada y respiró hondo. No necesito que me cuides, dijo, más para convencerse a sí mismo que a mí. Lo sé. Pero estoy aquí igual, respondí. A la mañana siguiente, volvió a encerrarse en su caparazón. Apenas dijo una palabra durante el desayuno. Su mirada volvía a ser distante. Pero ya no me engañaba. Sabía que, detrás de esos ojos fríos, había alguien roto, alguien que aún sangraba por dentro. Me pregunté 1000 veces quién era Sofía. ¿Qué historia escondía su silencio? ¿Y por qué, a pesar de todo, me importaba tanto saberlo? Yo no había venido buscando amor. Había venido por necesidad. Por dinero. Pero el corazón, ese traidor, empezaba a caminar por otro rumbo. Esa tarde, Clara se acercó a mí mientras preparábamos un té. Se está abriendo contigo, dijo en voz baja. ¿Él? Pregunté, sorprendida. Hace años que no lo veo dormir acompañado, ni dejar que nadie lo toque cuando está en crisis. Anoche, hiciste algo que nadie había logrado. Me quedé en silencio. ¿Quién era Sofía? Pregunté con cautela. Clara me miró por un momento. Luego bajó la voz y respondió. Su prometida. Murió antes de la boda. Un accidente. Él nunca lo superó. El mundo pareció detenerse por unos segundos. Todo cobró sentido, su frialdad, su rechazo al amor, su forma de encerrarse en sí mismo. No era arrogancia, era dolor. Esa noche lo vi en el jardín, sentado solo, mirando el cielo. Dudé en acercarme. Pero lo hice igual. Me senté a su lado en silencio. Después de un largo rato, habló sin mirarme. ¿Clara te contó? Asentí. Entonces ya sabes por qué no creo en segundas oportunidades. Tal vez, no creas todavía, respondí. Pero eso no significa que no existan. Por primera vez, no se apartó. No me echó. Solo respiró hondo, y me dejó quedarme a su lado. No me tomó la mano. No me miró. Pero su silencio, esa noche, fue diferente. Y yo lo sentí. Por primera vez, él me dejó entrar. Algo dentro de mí había cambiado desde aquella noche en el jardín. No sabía si era compasión, curiosidad, o algo más profundo. Pero ya no lo veía como el hombre frío que había aceptado por contrato. Ahora lo veía como alguien humano, herido, luchando por no volver a sentir. Y, sin quererlo, yo estaba entrando en su guerra. Esa mañana, la casa parecía más silenciosa de lo normal. Clara me informó que él había salido temprano. No me dijo a dónde, pero su tono era extraño, como si supiera algo que yo no debía preguntar. Pasé el día inquieta, caminando de un lado al otro. Me sorprendía el hecho de que lo extrañaba. A alguien con quien apenas había intercambiado palabras reales. ¿Era eso posible? Al caer la tarde, lo escuché llegar. Subí a mi habitación, pero algo me hizo detenerme frente a la suya. La puerta estaba entreabierta. Lo vi sentado en la cama, con una caja de madera entre las manos. Sus dedos temblaban levemente al abrirla. Dentro, había fotos, cartas, recuerdos. Me acerqué en silencio. Él alzó la vista y por un instante pensé que me echaría. Pero no lo hizo. En cambio, me extendió una de las fotos. Una mujer joven, de sonrisa dulce y mirada brillante. Sofía. La amé más de lo que alguna vez pensé que podía amar,
susurró. Y cuando la perdí, decidí no volver a sentir. Tragué saliva. No sabía qué decir. ¿Cómo se responde ante una confesión así? A veces, dije con cuidado, el corazón se rompe para abrirse de nuevo, de otra forma. Él me miró por unos segundos largos. Como si estuviera evaluando si podía creer en mis palabras. O en mí. Tú no tenías que estar aquí, dijo de repente. No mereces cargar con mi oscuridad. Yo elegí estar aquí, respondí. Aunque al principio fuera por otras razones, ahora ya no estoy segura de cuáles son. El silencio entre nosotros fue denso, pero no incómodo. Era como si, por fin, pudiéramos respirar en el mismo aire. Días después, me pidió que lo acompañara a un evento benéfico. Una de esas galas donde las apariencias lo son todo. Yo dudé. No sabía si él quería mostrarme como su esposa por contrato, o si había algo más. Necesito que vengas, dijo, sin rodeos. Confío en ti. Esas palabras me desarmaron. Durante el evento, me sostuvo del brazo con firmeza. Me presentó con respeto. Y por primera vez, me sonrió en público. Una sonrisa real, cálida, que derritió algo dentro de mí. Noté cómo otras mujeres lo miraban. Como algunas cuchicheaban al verme a su lado. Yo no estaba acostumbrada a ese mundo, y sin embargo, él me hizo sentir que pertenecía. Gracias por venir, me dijo al oído, mientras fingíamos reír ante un comentario de un empresario influyente. Gracias por invitarme, respondí, mirándolo directo a los ojos. En ese instante, algo entre nosotros cambió. Ya no éramos dos desconocidos compartiendo una casa. Éramos dos almas que, sin entender cómo, comenzaban a encontrarse en medio de las ruinas. La noche de la gala me dejó con una mezcla peligrosa de emociones. Por un lado, la calidez de su sonrisa seguía resonando en mi mente. Por otro, una voz interna me repetía, no te olvides de por qué estás aquí. No te confundas. Pero ya era tarde. Yo ya estaba confundida. Al día siguiente, me desperté con una extraña energía. Quería verlo, hablar con él, entender qué había detrás de ese hombre que empezaba a mostrar su alma. Pero cuando bajé al comedor, solo me encontré con un sobre la mesa. Llevaba mi nombre. Lo abrí con las manos temblorosas. Era una carta. Breve. Fría. Salí por asuntos de negocios. No me esperes esta noche. PD, no te olvides de que esto sigue siendo un contrato. La última línea me apuñaló. Sentí como si me hubieran arrancado el suelo bajo los pies. ¿Por qué había escrito eso? ¿Después de todo lo que compartimos? ¿Después de mostrarme su dolor y de confiarme su historia? Me sentí humillada. Ingenua. Furiosa. Ese mismo día, decidí ir a visitar a Clara, la ama de llaves, una de las pocas personas que llevaba años en esa casa. Necesitaba hablar con alguien que lo conociera desde antes que yo existiera en su vida. Él tiene miedo, me dijo Clara sin rodeos. No de ti, sino de volver a perder algo que le importe. ¿Y eso justifica que me trate como una desconocida? ¿Después de lo que vivimos en la gala? Clara me miró con ternura. Como una madre que comprende demasiado bien el juego del corazón. A veces, las personas lastiman antes de ser lastimadas. Decidí no esperar más. Si él quería poner distancia, entonces yo también pondría límites. Pero el destino tenía otros planes. Esa misma tarde, mientras paseaba por un parque cercano para despejar mi mente, escuché mi nombre. Me giré con el corazón acelerado. Era Javier, un viejo conocido de mi juventud. Alguien que, años atrás, me había pedido que huyera con él y yo, por miedo, no acepté. ¿Eres tú de verdad? Me dijo, sorprendido. No puedo creerlo. Conversamos por horas. Me sentí libre. Por primera vez desde que firmé aquel contrato, recordé quién era antes de todo esto. Pero lo que no sabía, era que alguien nos estaba observando. Esa noche, al regresar a casa, lo encontré esperándome en la sala. De pie. Frío. Con la mirada cargada de una furia contenida. ¿La pasaste bien con tu viejo amor? Me lanzó, sin siquiera un saludo. Me congelé. No esperaba celos, ni reproches. Pero ahí estaban, ardiendo en sus palabras. No te debo explicaciones, respondí, manteniéndome firme. Recibí tu nota. ¿No era eso lo que querías? Distancia. Él apretó los puños. No es lo mismo. Tú y yo tenemos un acuerdo.
Exacto. Un contrato, ¿recuerdas? Tú mismo me lo escribiste hoy. Entonces no tienes derecho a actuar como si te importara. Un silencio incómodo se apoderó de la sala. Pero sus ojos decían otra cosa. No era rabia. Era miedo. Era dolor. Me importas, susurró, bajando la voz. Maldita sea, no debería, pero me importas. Mis ojos se llenaron de lágrimas. En ese momento supe que, pese a todo, su corazón comenzaba a abrirse. Pero también supe que los fantasmas del pasado no se irían tan fácilmente. Y lo peor estaba aún por venir. Después de aquella noche de tensión, todo entre nosotros cambió. No volvimos a discutir, pero tampoco hablamos de lo que realmente importaba. Era como si ambos camináramos sobre cristales rotos, evitando mirar abajo, por miedo a sangrar. Él salía temprano, regresaba tarde. Yo fingía no esperarlo. Pero la verdad era que, en cada ruido de la puerta, mi corazón saltaba con la esperanza de que fuera él, de que dijera algo, lo que fuera. Una tarde, mientras organizaba algunos papeles en su despacho, algo que él solía odiar que hiciera, pero que nunca me prohibió, encontré una carpeta con documentos antiguos. No lo hice con intención de espiar. Pero una fotografía cayó al suelo, boca abajo. La recogí. En la imagen, estaba él. Más joven. Abrazado a una mujer rubia, de mirada dulce. Su rostro irradiaba una felicidad que yo jamás le había visto. Detrás de la foto, una dedicatoria escrita a mano, siempre tuya. Hasta el final. Mi pecho se apretó. ¿Quién era ella? ¿Qué lugar había ocupado en su vida? ¿Y por qué nunca la había mencionado? La curiosidad me dominó. Seguí revisando. Encontré cartas. Decenas de ellas. Todas escritas por ella. Una mujer llamada Isabela. Las primeras eran dulces, llenas de promesas y amor. Pero a medida que avanzaban en el tiempo, algo cambiaba. Había reclamos, dolor, distancia. Hasta la última. Esa era distinta. Fría. Despedida. No puedo seguir compitiendo con tus miedos, con tus muros, con tus silencios. Ojalá algún día puedas amar sin temor. Yo ya no puedo seguir esperando. Sentí un nudo en la garganta. ¿Era esa la herida que él no quería abrir? ¿La razón de su dureza, de su contrato, de sus muros? Esa noche, lo esperé despierta. Quería saber la verdad. Por fin. Cuando llegó, su rostro se tensó al verme con la foto en la mano. ¿Dónde encontraste eso? No es eso lo importante. Quiero saber quién fue ella para ti. ¿Y por qué te dejó así, tan roto? Por un instante, creí que me gritaría. Que se enfadaría. Pero lo que hizo fue sentarse. Exhausto. Derrotado. Ella fue mi primer amor, comenzó. Creí que estaríamos juntos para siempre. Hicimos planes. Hablamos de futuro. Pero cuando las cosas se complicaron, yo no supe sostenerlo. ¿La perdiste? No. La alejé. Porque tenía miedo de repetir la historia de mis padres. Miedo de no estar a la altura. Y cuando quise recuperarla, ya era tarde. Ella había rehecho su vida. Suspiró profundamente. Desde entonces, decidí no volver a entregar mi corazón. Preferí los contratos, los límites, las reglas. Me protegían. Pero tú estás rompiendo todo eso. Me quedé en silencio. Porque lo entendía. Pero también porque ahora entendía lo difícil que sería amarlo. Amar a alguien que todavía tenía un pie en el pasado. No quiero competir con un fantasma, le dije, firme pero suave. Pero tampoco quiero quedarme a medias. Si voy a estar en tu vida, tiene que ser por completo. Con todo. Sin contrato. Sin cláusulas. Él me miró con esos ojos que ya no eran fríos. Estaban llenos de temor y de amor contenido. No sé si puedo, susurró. Entonces no me hagas quedarme para sufrir. Di media vuelta y subí las escaleras con el corazón hecho trizas. No sabía si él vendría detrás de mí. Pero esa noche supe que lo amaba. Y también supe que amar a alguien roto podía romperte a ti también. Pasaron 3 días sin que él subiera a mi habitación. 3 días de silencio. 3 días en los que me pregunté si había cometido un error al exigirle algo que tal vez no podía dar. ¿Y si el contrato era lo único que lo hacía sentirse seguro? ¿Y si yo le estaba pidiendo más de lo que su corazón era capaz de entregar? Pero no podía conformarme con migajas. Yo no era esa mujer. Ya no.
La mañana del cuarto día, mientras desayunaba sola, escuché sus pasos. Se detuvieron en la puerta. No lo miré. Pero sentí su presencia, densa, tensa y diferente. Necesito hablar contigo, dijo con voz baja. Levanté la vista. ¿Sobre qué? Se sentó frente a mí. Traía en la mano un sobre blanco. Lo colocó sobre la mesa. Sobre esto. Lo abrí. Dentro estaba el contrato. El documento que había definido los términos de nuestro matrimonio. Fechas, reglas, límites, todo. ¿Qué significa esto? Significa que ya no quiero esto entre nosotros. Quiero que estés aquí, no porque un papel te obliga, sino porque tú lo eliges. Cada día. Mi corazón latió fuerte. ¿Estaba soñando? ¿Y si un día ya no quiero? Entonces también tendrás el derecho de irte, respondió con honestidad. Pero quiero luchar para que no llegue ese día. Respiré profundo. Tenía miedo. Pero también esperanza. ¿Y tú? ¿Vas a quedarte, por mí? ¿Sin condiciones? Se acercó. Tomó mi mano con una suavidad que jamás había mostrado. Sí. Porque te amo. Me tomó tiempo aceptarlo, pero es la verdad. No sé cómo amar sin miedo todavía, pero quiero aprender contigo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Porque por fin lo decía. Porque por fin elegía abrir su corazón y dejarme entrar. Esa noche, no hubo firmas ni cláusulas. Hubo caricias. Hubo miradas largas. Hubo un silencio lleno de amor. Por primera vez, supe que no estaba sola en esto. Él también me amaba. Y aunque el camino había comenzado como un acuerdo frío, ahora nuestros corazones dictaban las reglas. Al despertar, él seguía ahí. Mirándome. Como si temiera que todo fuera un sueño. Buenos días, susurré. Buenos días, esposa, contestó, con una sonrisa que me derritió. ¿Así me llamarás ahora? No. Así te llamaré siempre. Pero esta vez, sin contratos. Solo con amor. Y supe, en ese instante, que todo había cambiado. Ya no éramos dos extraños unidos por un papel. Éramos dos almas, reconstruyéndose juntas. Creí que al destruir el contrato, todo sería más fácil. Más libre. Más nuestro. Pero me equivoqué. El amor, cuando es real, no borra los fantasmas, solo los enfrenta. Y esa mañana, uno de esos fantasmas tocó a nuestra puerta. Estábamos desayunando en la terraza. Su mano sobre la mía. El café aún caliente. Todo parecía tranquilo, como si el mundo por fin se hubiera detenido para darnos un respiro. Hasta que el timbre sonó. Una empleada se acercó y susurró algo al oído de Leandro. Lo vi tensarse de inmediato. ¿Qué ocurre? Pregunté. Él no respondió. Solo se levantó. Su rostro, pálido. Su mirada, perdida. Me levanté detrás de él, pero antes de que pudiera seguirlo, él giró. Quédate aquí, por favor. ¿Quién es? Alguien del pasado. Alguien que no debería estar aquí. No obedecí. Lo seguí a distancia. Y cuando llegué al vestíbulo, la vi. Alta, elegante, segura de sí misma. Sus labios rojos y sus ojos afilados. Hola, Leandro. Qué gusto verte después de tanto tiempo, dijo ella, como si nada. ¿Qué haces aquí, Victoria? Ese nombre, lo había escuchado antes. Una vez, en una llamada que Leandro creyó privada. Una vez, en una noche donde su mirada se volvió distante. Solo vine a recoger lo que es mío, dijo ella, y entonces sus ojos se posaron en mí. ¿Y tú? ¿Eres la nueva esposa? Me congelé. El tono era venenoso. Mía, vuelve arriba, ordenó Leandro con voz baja. No, respondí, firme. Si esto me afecta, tengo derecho a estar. Victoria sonrió con superioridad. Entonces escúchalo de mí. Antes de que tú llegaras, yo estaba en su vida. Yo fui la mujer que él amó primero. La que dejó por miedo. ¿Y sabes qué? No he terminado con él. El silencio cayó como una losa. Leandro cerró los ojos un segundo. No tienes poder sobre mí, Victoria. No más. ¿Estás seguro? Preguntó ella. Porque aún tengo en mi poder cosas que podrían destruirte. O mejor dicho, destruir lo que están construyendo. La amenaza flotó en el aire. Yo no sabía que era más doloroso, escuchar que había amado a otra, o saber que esa otra aún tenía poder sobre él. ¿Qué es lo que quieres? Le pregunté.
Ella me miró. Y con una sonrisa calculada, dijo: ver si ese gran amor que dicen tener, sobrevive a la verdad. Y se marchó. Esa noche, Leandro y yo no hablamos. Dormimos en la misma cama, pero parecía que un océano nos separaba. Yo lo amaba. Pero por primera vez me pregunté: ¿él había cerrado del todo las puertas del pasado? Y si no, ¿cómo podía confiar en su futuro? A veces, el silencio grita más fuerte que cualquier palabra. Y esa noche, el de Leandro fue ensordecedor. Yo quería creerle. Quería pensar que esa mujer, Victoria, era apenas su rodo pasado, una sombra distante. Mas o modo como ele evitaba meu olhar, me facía duvidar. Pela mana, ele ainda estaba ali. Sentado no sofá, con a cabeza entre as mãos. Parecía não ter dormido. Aproximéme devagar. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Ele demorou para levantar os solos. Cuando o fez, había dor neles. Mas también cansaco. Porque me avergüenzo. Lo que tuve con Victoria no fue amor, fue dependencia, manipulación. Ella aparecía cada vez que yo intentaba avanzar. ¿Y por qué volvió ahora? Leandro respiró fundo. Caminó até a janela antes de responder. Porque ahora tengo algo que perder. A ti. Minas defensas comecarán a ruir, más ainda doía. ¿Qué fue lo que quiso decir con tengo cosas que podrían destruirte? Él hesitó. Por segundo, pensé que mentiría. Mas, en fin, él faló. Cuando mi padre murió, Victoria me ayudó a ocultar un problema legal con una propiedad que heredé. Si eso sale a la luz, podría tener problemas, y perder parte de lo que tengo. Y firmamos un contrato de matrimonio, ¿con todo hizo por tras? Mía, yo no planeaba que tú te involucraras. El contrato era solo una forma de que no me obligaran a casarme con alguien más. Pero tú cambiaste todo. Fiquei en silencio. As pecas comecaba más en caixar. No era sobre amor. Era sobre confianza. Sobre riscos. ¿Ella te chantajea? Sí, admitió. Y no pienso seguir permitiéndolo. Él se aproximó. Pegó minas maos. Pela primera vez, vi vulnerabilidad en aquel homem que siempre parecerá tao inabalable. Mía, quiero que sepas algo. Yo elegí quedarme contigo. No por contrato. No por obligación. Sino porque me di cuenta que contigo, mi vida empezó de verdad. As lágrimas vieram sem que yo pudiese controlar. ¿Y si ella habla? ¿Si te expone? Entonces enfrentaremos juntos. Prefiero perderlo todo, antes que perder a ti. Aquel momento fue como novo comeco. Como si finalmente tivéssemos enterrado todos os fantasmas. Mas o destino não costuma dar tregua tão fácil. 2 días depois, recibí envelope sem remetente. Dentro, había fotos. De Leandro. De Victoria. Situacoes íntimas. Bilete. ¿Aún confías en él? Meu mundo voltó a tremer. Esas fotos eran un golpe cruel. Un claro intento de destruir lo que Leandro y yo estábamos construyendo. Pero la nota, eso fue más que un ataque. Fue una prueba. ¿Aún confías en él? Respiré hondo. Mi corazón temblaba, pero algo dentro de mí decía que huir ya no era una opción. No después de todo lo que habíamos enfrentado. Le mostré las fotos a Leandro. Su cara se endureció al verlas. Sabía que lo intentaría, murmuró, cerrando los puños. ¿Qué vas a hacer? Él no vaciló. Lo correcto. Terminar con esto de una vez por todas. Esa tarde, fuimos juntos a la oficina de su abogado. Leandro se llevó todo, pruebas, testimonios, incluso documentos antiguos. Estaba decidido a enfrentar las consecuencias, limpiar su nombre, y sobre todo, liberarnos. No quiero que nuestra historia siga atada a un pasado sucio, dijo con firmeza. Ver a ese hombre dispuesto a perder todo, por nosotros, hizo que me enamorara de nuevo. Pero ahora, sin duda. Sin reservas. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Los medios descubrieron parte del escándalo. Victoria trató de cambiar el juego. Pero Leandro no se echó atrás. Y estuve con él. No como la mujer del contrato. Sino como su compañera. Meses después, estábamos en el mismo altar donde todo comenzó. Pero esta vez, sin cláusulas. Sin acuerdos. Mia Ferrucci, dijo, delante de todos. Esta vez no hay contrato. Solo hay amor.
¿Quieres casarte conmigo, de verdad? Las lágrimas cayeron como lluvia de primavera. Simple. Ligera. Llena de esperanza. Sí. 1000 veces sí. Oje, quando olho para trás, vejo que tudo teve propósito. O casamento por dinheiro nos uniu. Mas foi o amor que nos salvou. E se me perguntarem se eu me arrependo, direi apenas uma coisa. Volvería a firmar ese contrato, 1000 veces, si el final sigue siendo tú. ¿Te conmovió esta historia? Entonces no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu comentario. Cada historia tiene un pedazo de verdad, y quizás, también un reflejo de ti. Nos vemos en el próximo capítulo de amor, dolor y esperanza.